Iglesia, qué lindo, le damos gracias a Dios estos días que estuvimos fuera por unos compromisos en Tennessee y en Kentucky. Gracias a Dios, es un tiempo maravilloso compartiendo allá con la iglesia y le damos gracias al Señor por ello. Hoy estamos comenzando una nueva serie en lo que son los mensajes acá y sabe que me agrada mucho lo que vamos a hablar. Este es un tema muy lindo que vamos a hablar, el poder de un sacrificio, esta serie, ¿verdad? Y poder darnos cuenta de que en la vida, cuando quieres algo bueno, no siempre es gratis. Lo bueno no es fácil. Y hay una verdad que todos debemos de conocer, iglesia, con esto. Que aunque a veces no nos gusta aceptarlo, pero nada de verdadero valor se obtiene sin un sacrificio. Nada que tenga un verdadero valor para usted, nada que tenga valor en la vida se obtiene sin sacrificio. Alguien dijo que la salvación es gratis. Sí, señor, nosotros entendemos eso. Y por favor, para este tema, que quede eso claro. La salvación uno no la puede comprar porque es tan cara, pero tan cara que solo gratis la podemos obtener. Y Jesucristo pagó un precio. Pagó ese precio por nosotros y eso lo hace tan valiosa la salvación. Miremos la misma vida, que todo lo que tiene valor va a requerir un sacrificio. Por ejemplo, las mamás que están acá me permiten hablar de esto. Cuando una mujer da a luz a un bebé, un ser tan valioso, ese bebé, hay dolor. En medio de eso hay dolor, hay esfuerzo de la mamá. No me lo cree, va al hospital cuando ella da luz y uno la ve que ella está push en push. Y es el peor momento en que usted le puede pedir, ¿verdad, mi amor? Que vamos a tener más porque te va a enterrar las uñas. Pero en ese momento ya está haciendo un enorme esfuerzo, el dolor, las lágrimas. Pero después de eso viene la vida. Y cuando ella ve el ternito, la niña, el niño que le ponen y típicamente se lo ponen sobre su pecho, ella en medio del dolor, el dolor no desaparece, pero lo valioso del bebé la hace a ella tranquilizarse. Aunque hay dolor, hay un sacrificio. Y ahí viene la alegría de tener un hijo, que viene a través de un proceso que sí es doloroso. ¿Qué tal la persona cuando recibe un título universitario, un título académico? Le va a llevar años probablemente. Momentos que usted de noche tiene que desvelarse, hay un sacrificio, hay desvelos, hay disciplina, hay renuncias. Hay momentos en que tú mismo quieres hacer algo, pero tenés que decirle que no a muchas cosas para poder decirle sí a aquel futuro que estás esperando. Y así podríamos seguir. Un atleta debe disciplinarse, se entrena. Un empresario debe hacer el sacrificio de invertir, arriesgar para poder ganar. Un padre, una mamá, un papá trabaja duro por su familia. Todo requiere un sacrificio. Siempre hay un precio detrás de cada victoria, de cada éxito en su vida. Ha habido un esfuerzo, un sacrificio, un esfuerzo que usted ha tenido que hacer. El problema de la gente es que muchos quieren el éxito que usted tiene, pero no quieren pasar por donde usted ha pasado. Probablemente se lo voy a decir distinto. La gente te va a criticar por lo que tienes, pero no quieren hacer lo que has hecho. Se van a enamorar de su glamour cuando usted, ahí están las personas, pero ellos no quieren pasar por aquel esfuerzo. Ay, qué lindo sería tener hijos y que no habría esfuerzo. O usted como mamá no haber pasado por el proceso del embarazo o el dar a luz. ¿Me doy a entender? De repente usted tiene su empresa, pero no se ha esforzado, no se ha sacrificado. Y hoy la gente puede equivocarse con eso. Y escuche bien, el problema de las personas a veces alrededor de nosotros es que ven tus éxitos y quieren tus victorias, pero no quieren los sacrificios. No quieren ese esfuerzo. Piensan que lo que tú tienes nada más te lo repartió alguien y que te cayó por casualidad. Pero no se dan cuenta que todo el éxito va a requerir un esfuerzo de velos, entrega. Así que diga conmigo, sacrificio. Una vez más, despierte que está a su lado y dígale sacrificio. Sí, en la vida hay que hacer sacrificios. Para tener cosas hay que hacer un sacrificio, y ese sacrificio que nos lleva a darnos cuenta que Dios quiere para cada uno de nosotros que podemos llevar a cabo aquello que Él nos ha dado. Pero en lo natural nada se logra sin sacrificio. Entonces, ¿por qué pensamos que en lo espiritual no va a ser diferente?
En lo espiritual, así como en lo físico, en lo empresarial, en su matrimonio, en crecer su familia, etcétera. En lo espiritual también. Y muchos quieren la presencia de Dios sin un altar. Y muchos también quieren el poder de Dios, pero no quieren entregarse al Señor. Quieren las bendiciones, pero sin una rendición. Sin embargo, la Biblia en eso, iglesia, nos enseña que todo encuentro con Dios siempre ha estado ligado a un altar, lleno de una entrega. Y esto es vital para nosotros darnos cuenta que todo altar requiere un sacrificio. No es altar si no lleva sacrificio. Y por ende el sacrificio es el vehículo que Dios usa para darte la bendición que quiere, pero requiere una ofrenda, un sacrificio, un esfuerzo de parte de nosotros. Y aquí en este mes vamos a aprender en esto del el secreto de los sacrificios. Y vamos a ver la base, los fundamentos para poder entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos al respecto. Estos mensajes, debo decirle que no son populares porque requieren algo de nosotros. Creemos que porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario no lo necesitamos más, no necesitamos sacrificar nada y que queremos que todo ya, listo, y pedimos la bendición y creemos que Dios es Santa Claus que nos va a decir o darnos aquello que le pedimos. Iglesia, no es popular esto porque tampoco aquí no va a requerir de nosotros un esfuerzo, una entrega, pero requiere que entendamos que toda bendición no se da si no hay un compromiso. Por eso es importante que entendamos qué requiere Dios de parte de mí. Primer cosa que tenemos que ver, ¿por qué es importante el sacrificio en un cristiano? Muy fácil, porque el sacrificio que estemos dispuestos a presentarle a Dios es lo que define el tipo de relación que nosotros queremos con Dios. Y ojo con eso, que esa es la base importante de nosotros poder ver. Ese esfuerzo, ese sacrificio que usted hace, Dios ya dejó aquella manera de incomodarnos, de empujarnos. Escuche bien la palabra que quiero usar. Dios nos empuja, nos incomoda en la vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros en ese proceso seamos transformados. Y el sacrificio busca transformarnos. La base es importante, el sacrificio es importante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque no solo es una práctica religiosa, sino que el sacrificio que nosotros hacemos, que estamos dispuestos a presentarle a Dios, define el tipo de relación que usted y yo queremos desarrollar con Dios. Ese tipo de relación que va a producir esa madurez espiritual en nuestras vidas. Tiene que ver con el sacrificio. Tiene que ver con aquello que usted y yo hacemos, que vamos más allá de lo normal. Y allí, cuando usted y yo le traemos un sacrificio a Dios, significa que reconocemos el señorío de Dios en nuestra vida. Traer una ofrenda, un sacrificio a un altar, define a quien adoras. Los brujos, ellos bien saben, porque Satanás les ha enseñado bien ese principio del reino. Los brujos no le van a hacer nada a usted si primero no da la ofrenda. Y se pague ahí en la entrada. Porque sabe también. Ellos saben que si no hay una ofrenda, no hay un altar. El problema es cuando los altares están vacíos, pero sí queremos el resultado de un altar. Toda bendición pasa de una u otra manera, nos guste o no, toda bendición pasa a través de un altar. Y ese altar debe estar lleno de un sacrificio. Now, para poner en contexto, en la Biblia vemos en el Antiguo Testamento cómo se hacían lo de los sacrificios. Y usted se daba cuenta que los sacerdotes se preparaban para presentar aquel sacrificio. El sumo sacerdote se preparaban para ello. Para cuando el pueblo traía los sacrificios, típicamente era un animalito y había que matarlo, y esa carne ya muerta, ese animal muerto, el sacrificio muerto se presentaba en el altar. No había sacrificio, no había adoración a Dios si no había un sacrificio. Y cuando usted sabía que todo aquello había funcionado, todo lo que habíamos preparado, era cuando Dios recibía aquel sacrificio que el pueblo traía.
puesto ese contexto hoy en día, aquí nos ayuda a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando presentamos el sacrificio, verdaderamente hay que comprender qué significa sacrificio. Sacrificio es aquella ofrenda voluntaria que traemos, se le entrega a Dios como acto de adoración, como un acto de obediencia, de gratitud o una expiación. Generalmente implica un costo o una renuncia. Ese sacrificio no es solo lo que me cuesta, es también a lo que renuncio. Depongo, rindo a Dios. No, esto ya no lo hago. Yo renuncio a ese derecho. Ese es un sacrificio que le traemos a Él. Entonces es una ofrenda voluntaria que usted y yo le traemos a Él. Now, lo importante de esto cuando lo vemos es que ese sacrificio, que es una ofrenda voluntaria, lógicamente no es solo dinero. Ya va a ver que involucra muchas otras cosas. Ese sacrificio viene como esa gratitud que estamos presentando. En otras palabras, es darle a Dios algo que nos cuesta, porque Él vale más que aquello que estamos entregando. Oh, creo que lo perdí algunos ahí. Ese valor del sacrificio, lo que involucra lo que le vamos a traer a Dios, lo valoramos en el contexto humano. Pero ahora, lo importante es darle a Dios algo que cueste, pero que usted entiende que aquello que le está dando no se compara al precio que Dios tendría en su vida. Ahí es cuando el sacrificio es más favorable darlo. Cuando usted sabe que Dios es quien va a estar con usted, es a Dios quien se lo está entregando. Desde el principio, Dios requirió sacrificios. Desde el principio. Por ejemplo, hay una de las cosas que tenemos que ver al respecto. ¿Qué significa sacrificio? Por ejemplo, en la Biblia, tanto en Éxodo 23:15 como en Deuteronomio 16:16, mire lo que habla la Biblia respecto a un principio poderoso acerca del sacrificio. Que uno no puede acercarse o ir delante de Dios con manos vacías. Dice, ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Note qué importante, ahí hay un principio del sacrificio. A Dios no nos podemos presentar con manos vacías. Lo estableció así Él. Es una ley divina. Entonces, el problema ahora que tenemos que nosotros cambiar en nuestra mentalidad es especialmente quienes escuchamos la música de Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Aquella canción que la cantábamos a todo pulmón, a todo llanto, ¿verdad? Moqueando, decíamos algunos, decíamos, con manos vacías vengo a ti. Y oiga la declaración, no tengo nada que darte. Y todos decíamos, amén, gloria a Dios, pero es tan antibíblico. Porque Dios dice, no se presente nadie delante de mí con manos vacías. Yo solo recuerdo una frase que me decía mi abuela, es que la ignorancia es atrevida, mijo. Y al uno no saber de estos principios, usted y yo podemos caer en el error de creer que un sacrificio no cuesta. Un sacrificio sí cuesta. Sí cuesta un esfuerzo que se hace. Esos esfuerzos, mire, nadie podía acercarse a Dios entonces con manos vacías. ¿Por qué? Porque el altar demanda un sacrificio. Ahora, en hebreo, por ejemplo, es que es muy lindo cuando uno profundiza en la palabra. En hebreo, cuando usted habla acerca de sacrificio, la palabra tiene que ver con, la palabra sacrificio es acercarse. Mire qué cosa. Sacrificio es acercarse. ¿Por qué? Porque no nos podemos acercar a Dios, dice la Biblia, con mano vacía. Tiene que ver con acercarse o venir cerca, sería la expresión en español. Entonces, sacrificio es lo que te acerca a Dios. Ojo, por favor, no se pierdan esto. Sacrificio es lo que te acerca a Dios. Es lo que te acerca a una comunión con Dios. Es lo que te da acceso a su presencia. Es por eso, esto es lo que hay que entender. Que el sacrificio no es solo lo que das, es lo que te acerca a Dios. Y allí me cambia la perspectiva en lo que le ofrezco a Dios. Que el sacrificio, una vez más, no es lo que le das, sino es lo que te acerca a Dios.
Ok, se lo digo en otros términos. Si usted fuera empresario, usted diría, hey, no me enfoco en el costo, me enfoco en la ganancia. ¿Qué importa que usted tenga que invertir $30,000 si usted sabe que va a sacar $70,000? ¿Lo haría? Claro que sí. Ay, pero cuesta 30,000, pero le vas a sacar 70. Y cuando uno no tiene la mentalidad del reino de Dios que acá nos habla, le va a pasar como a aquellas personas que yo le pregunté acerca de los taxes. Le digo, ok, ¿qué prefieres tú? ¿Pagar $5,000 en tus taxes o pagar $20,000 de taxes? Ay, me dijo, no, yo 5,000. Y el otro dijo, yo también 5,000, ¿cómo voy a pagar 20,000? ¿Y usted, pastor? Me dijo, yo prefiero pagar 20. Ah, no, pero es mucho. Quiere decir que gane más. Pero la mentalidad de pobre dice, ay, no, pagar poquito. Con razón no tenemos suficiente para lo que queremos. Y creemos que sacrificio, ay, mucho cuesta, pero no nos damos cuenta del resultado. Es acercarse a Dios. Usted no paga acercarse a Dios. Eso ya está definido. Estamos hablando de los sacrificios que ya después usted y yo necesitamos hacer. Y que la Biblia claramente nos enseña, ¿verdad? Entonces, fíjese, ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Es decir, sí hay un costo. Y la diferencia que vemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en este aspecto es que ahora no traemos físicamente un animal que va a ser sacrificado. ¿Por qué? Porque Dios no necesita animales. Ya Cristo se dio. Ojo, esta figura muy importante. Cristo, cuando Él va a la cruz, Él es entregado como el Cordero Inmaculado. Fue el sacrificio que se requería en eso. O sea, el Cordero Inmaculado. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea corazones obedientes. Entonces Dios requiere un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio tenemos que traer? Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta, por ejemplo, en Romanos 12:1 nos dice la palabra de Dios, por lo tanto, hermanos, ojo, que cada vez que la Biblia te dice hermanos o a los santos o expresiones como esa, no es para todo mundo, es para los que han creído en Cristo Jesús. Dice, por lo tanto, hermanos, es decir, esto es para nosotros, para usted y para mí, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego de que cada uno de ustedes, ojo lo que dice, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Wow, ahí está. El sacrificio ahora ya no son los animales, ya no es ese cordero, esa ovejita que traes, como en el tiempo anterior, los palominos que traían. Ahora no, es nuestro cuerpo vivo, dice. Debe ser entregado en un sacrificio santo y agradable a Dios. Y aquí es donde viene muy importante esto, porque mientras Él obra, su misericordia viene sobre nosotros. Y Dios nos manda que nos presentemos como sacrificio y Él hace posible que nosotros podamos hacerlo. Ahora, escuche bien y para aclarar, no estamos hablando que ofrecemos sacrificios para ganarnos la misericordia de Dios. Más bien, la fe bíblica enseña que la misericordia de Dios es la que ya nos ha alcanzado primero. Eso queda establecido como fundamento y el sacrificio es nuestra respuesta correcta, agradeciendo a Dios por esa gracia que Él nos extendió, por la cual nos alcanza como pecadores. Dicho esto, entonces, ¿qué tipo de sacrificio son los que Dios requiere? Mire, cuando usted y yo vemos qué tipo de sacrificio, es uno solo, tu vida completa. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Él dice, yo quiero todo de ti. ¿Se da cuenta cómo uno puede estar equivocado creyendo que la iglesia hace a todo lo que quieren es mi dinero? Qué incompleto uno se puede ver así. Porque Dios dice, yo te quiero a ti. Eres mi hijo, eres mi hija, eres mi creación. Dios, antes de pedirte algo más, te pide tu vida. Tu vida completa. Es todo o nada. Casi, ¿verdad? Como la novia del pueblo, digo yo.
Entonces te pide tu vida completa. Él dice, hey, dame tu vida. Ese sacrificio es el que Dios requiere. Donde usted presenta su cuerpo y lo ofrecemos como un sacrificio vivo. Escuche bien, antes el sacrificio era muerto en el altar. Ahora es usted vivo en el altar. Esa es la diferencia. Que Dios, ahí le va pues, Dios no quiere algo de ti, Dios te quiere a ti. You are. Tú eres lo que Dios quiere. No quiere algo de ti, Él te quiere a ti. Tú eres su creación. Tú eres su hijo, su hija. Entonces, ese sacrificio vivo significa entregar tu voluntad a Dios. Entregarnos al plan de Dios. Es decir, que usted y yo le decimos no a la carne y le decimos sí a Dios. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que ofrecemos como sacrificio vivo y agradable delante de Dios? Número uno, es que, ¿cómo me presento delante? Número uno, con sacrificio de alabanza. Es el primer área. El primer sacrificio tiene que ver con la alabanza, al menos que estamos mencionando ahora. No necesariamente es por orden de importancia. El sacrificio de alabanza. Now, aclaremos algo. Alabanza no solo tiene que ver con la música, las canciones que usted y yo entonamos delante de Dios. Alabar es cuando, mire, cuando todo va fácil, cuando todo va bien, es fácil. Pero alabar en medio de una prueba es sacrificio. Voy otra vez. Cualquiera adora a Dios cuando todo está bien. Pero son otros 100 pesos cuando usted sabe que tiene problemas con sus hijos. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo cambiamos este diagnóstico médico? ¿Cómo se arregla esto? En medio de los problemas, circunstancias, en medio de las tormentas de la vida, allí viene el sacrificio, porque adorar a Dios cuando todo va bien es fácil. El sacrificio es cuando adoramos a Dios en medio del problema. No porque usted y yo adoramos el problema, es porque sabemos quién está con nosotros. Y en medio de aquello levantamos nuestra confianza a Dios. En medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la bancarrota, del divorcio, del despido. En medio de eso, adoras a Dios. No por el problema, sino por quién es Él. Porque la diferencia es esta. Adoración tiene que ver no lo que Dios te da, sino quién es Él para usted. Ahí marca la diferencia en cada uno de nosotros. Entonces la alabanza, ese sacrificio de alabanza, es adorarlo aún cuando uno no quiera. Cuando usted no lo siente. El sacrificio de adoración es cuando un día sientes adorar, otro día tal vez no. O cuando las cosas no están saliendo como usted espera. Porque adorar no es solo cantar. Adorar es entregarse a Dios. Y un cristiano que entiende que la adoración cuesta algo. Que la adoración no solo es una emoción. La adoración es una rendición. Cuando usted y yo nos deponemos, nos rendimos. Nos presentamos delante. Y eso es importante, iglesia, que tengamos muy claro y debemos de aprender. No hay verdadera adoración sin entrega. No hay verdadera adoración sin entrega. Ahora, nos dice que en Hebreos 13:15, la palabra de Dios dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos, ahí está, ¿qué ofrecemos? Un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante a la cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Ojo, no habla de fidelidad, habla de lealtad. Donde yo adoro a Dios, me dé o no me dé. ¿Por quién es Él? Cuando adoras a Dios, no lo haces por lo que te dio, sino por lo que Él es. Por el valor de Él en su vida, te dé o no te dé. Cuando Él nos da, ya es agradecimiento. Pero cuando no te da y estás todavía esperando, aún así lo adoras, dice, ese sacrificio, dice. ¿Cómo voy a hacer para salir de esta enfermedad? ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer para esto y lo otro? Ahí es donde viene la adoración que dice como sacrificio.
Lo poderoso de esto es porque en medio de la circunstancia deponemos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros gustos y se lo damos a Él. Desde el principio de la creación, iglesia, Dios ha buscado que su pueblo le adore y le honre. Entonces los sacrificios nunca fueron el fin, siempre fueron el medio para acercarse a Dios, para expresarnos a Él, para rendir nuestra vida. Escucha bien, una vez más, el sacrificio no es el fin. El sacrificio, lo que le damos a Dios, es el mecanismo, el vehículo por lo cual nos acercamos a Dios. Y estar cerca de Él. Allí viene la entrega. Cuando Él dice que nadie se presente delante de mí con manos vacías. ¿Qué le doy a Dios? Mi alabanza. Más allá, Señor, si me den o no me den lo que te estoy pidiendo, yo te alabo. Regardless. No importa. Me conteste sí a esta oración, yo te voy a adorar. Porque más allá de ese gusto que quiero que me des, entiendo que nací para adorarte. Y allí viene como sacrificio eso. Porque nos sobrepasa nuestra mente humana. Entonces el primer sacrificio que hablamos es que nos presentamos a Dios con sacrificio de alabanza. Por eso es que en las iglesias usted ve que levantamos nuestras manos, dicen levante sus manos, levante su voz. Y no quiere decir que todo está bien en tu casa, que todo está bien como tú quieres. No, sino que dice, yo entiendo que más allá de eso hay un Dios todopoderoso a quien yo adoro, nací para adorarle. Más allá de lo que me esté pasando, más allá de lo que me da, sé que estoy confiando en Él. Entonces refleja nuestro sacrificio. Y aquí viene el segundo. ¿Está listo para el segundo? Número 1 es el de alabanza. El segundo tiene que ver con un sacrificio de obediencia. Mire qué poderoso. Primero es cómo nos sacrificamos, esa adoración es a Dios, pero ahora viene con nuestra obediencia. Nuestra obediencia es una ofrenda en el altar a Dios. Nuestra obediencia es un sacrificio que busca exaltar a Dios. Cuando depongo mis intereses. Imagínense que en Primera de Samuel 15:22 conocemos esta historia, ¿verdad? Que cuando el Samuel, ahí está la relación con el rey, lo que había pasado, y el rey medio se adelantó, ¿verdad? Si estoy bien en esa historia. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, el sacrificio, las ofrendas que le traían, como en que obedezca a las palabras de Dios. Wow, mire, aquí va más profundo. Primero es la adoración. Oye, dice, ok, la adoración con obediencia. Respire, porque aquí nos fuimos un poquito más dentro. Y así, ¿verdad? La adoración sazonada con obediencia. Ya no solo adoro a Dios en medio de los problemas, en medio de los sacrificios, cuando todo está bien o cuando las cosas no están bien. Sino que ahora, más allá de eso, voy más profundo y yo te digo, Señor, no solo te adoro, yo te obedezco. Lo que tú digas. Aquí el que manda eres tú. Tú solo dilo y ya aquí se hace. Esa actitud es de ponerse a obediencia. Entonces dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y la figura allí que tiene que darnos es la grosura, lo que tenía que ver lo mejor para ellos en ese momento. Bueno, sigue siendo lo mejor, solo que algunos creen que es malo comer grasita, ¿verdad? O ese ribeye cuando se lo dan a uno con, ¿cómo es el asunto, Ingmar? Así con esa grasita, ¿verdad? No va a haber picaña hoy en la tarde. Mire, si usted nunca lo ha invitado, Ingmar, yo no sé cómo va a hacer, pero cuando él hace la picaña, Padre amado. Pero esa grasita, ¿verdad, Ingmar? Hey. Uy, mejor, me sentí carnal por un momentito. Entonces, volvemos.
Entonces acá estaba sucediendo algo, que el mismo rey Saúl, él religiosamente, él pretendía y se escudaba bajo aquel pretexto, ¿verdad? Que los sacrificios había que presentarlos. Y se adelanta, él creyó que el sacrificio estaba bien sin obedecer. Y él desobedece una regla, y es cuando el profeta Samuel llega y rectifica esto y lo plasma la palabra de Dios a través del Espíritu Santo para que usted y yo hoy comprendamos y no vayamos a caer en ese error. Le dice, hey, ¿qué te pasa? Ah, pero mira los sacrificios que traje. Sí, pero la obediencia. La ofrenda poderosa es aquella que usted combina la adoración a Dios, es decir, darle mi loor, mis cánticos a Él, no por lo que me da, sino por lo que Él es. Y segundo, lo sazono con mi obediencia. Señor, sea tu voluntad y no la mía. Wow, obediencia. O sea, ya la carne sabe mejor. Vamos bien, Ingmar. Ahí como usted sazona su adoración a Dios con su obediencia. No sé qué cuando usted cocina. Bueno, los que no han ido, mire, cuando vamos allí a visitarlos y hermana Eva nos recibe allí, hermano José está en el, ¿cómo se llama? En el grill, ¿verdad? Padre amado, yo solo le hago así, ya, cosa buena. O sea, uno ya sabe, pues, ¿verdad? Aquel instinto carnal, digo, al instinto a la carne. Y él, pastor, hoy estoy probando una sazón y me empieza a explicar. Yo estoy con hambre. Pero si solo le dan a usted la carne o lo que usted quiera y no lleva sazón, sabe distinto. Pero cuando lleva la sazón correcta, uy, hasta tortillas pide uno. Pero hay más para llevar, ¿sí? Sí, mire, yo sé que está hablando de esto, pero ¿cómo se sentirá Dios cuando usted le dice, Señor, aunque no me des esa casa, ese carro que te estoy pidiendo o lo que yo te estoy solicitando, Dios, en oración, pero yo voy a hacer lo que tú digas? Wow, ahí sazonó la carnita. Ahí es cuando viene la obediencia y Dios dice, yes, ese es mi hijo, esa es mi hija. Que a pesar de cómo está, dice, papá, lo que tú digas, yo voy a hacer. Mira la obediencia que poderosa se vuelve, porque sacrificio sin obediencia pierde su valor. Y un sacrificio sin obediencia se convierte en una religión sin relación. Entonces ese sacrificio sin obediencia es un ritual sin corazón. Es una apariencia sin verdad. Y cada vez que usted decimos no al pecado, cada vez que usted y yo decimos, pero sí a la voluntad de Dios, sí al perdón, sí a la santidad a Dios, allí es donde estamos ofreciendo sacrificios. Ese es un sacrificio. Y tercero, sí, alabanza, obediencia. Y tercero, es cuando usted combina el sacrificio con servicio. La importancia que tiene el servicio. La escritura dice en Filipenses 2:17, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio, dice el apóstol acá. Mire qué combinación. El sacrificio y el servicio. Lindo, ¿no? Dice que proceden de qué? De su fe me alegro y comparto con ustedes, con todos ustedes, mi alegría. Imagínense que aquí ya decíamos la alabanza, la obediencia y el tercer elemento poderoso es el servicio. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciéndonos acá, si mi sufrimiento, si mi trabajo, mis lágrimas, mis prisiones, dice él, todo lo que el apóstol Pablo ha pasado, y usted y yo lo leemos en la Biblia, dice, incluso dice él, mi muerte, ayuden a que ustedes permanezcan firmes en la fe, dice, entonces ha valido la pena, dice él. ¡Wow! El servicio. Lo que usted y yo hacemos. Tal vez ese esfuerzo que tú estás haciendo como mamá, como papá, por tus hijos, que tal vez ahora no te están diciendo, mami, thank you, papá, thank you.
Pero usted sabe que tarde o temprano va a haber algo, porque usted no solo está criando a sus hijos, usted le ve en el concepto del servicio, pastor, pero como los padres servimos a nuestros hijos. Usted sabe que a nuestros hijos nosotros tenemos la obligación de criarlos, de educarlos, de llevarlos frente a Dios y decirle: Padre, tú nos lo diste como lo has prestado a este niño, a esta niña. Y tenemos la fe que así como nos lo diste, nos vas a proveer para presentarlo un día. Que sean de bendición donde quiera ellos vayan. Se vuelve una extensión del reino de Dios, que es tu hogar. Allí es lo que Dios te ha dado. Y que tus hijos, cuando se muevan donde tienen que moverse, cuando ellos forman sus hogares, es una sucursal del reino de Dios, por lo que papi y mami le enseñaron. Ahí se expande el reino de Dios. Aquellas enseñanzas, y tus hijos no tienen que pensar igual que tú, no tienen que ir a la misma iglesia donde tú vas. Pero usted sabe que se extiende su vida, se extiende el reino de Dios a través de ellos. Por eso es que estás haciendo ese servicio. Ojo, tenga cuidado. Valore lo que usted hace para sus hijos. No se lo reclame, ellos no tienen que pagarle. Ojalá se acuerden de los sacrificios. Mire, aunque no se recuerden nuestros hijos, hay que hacerlo. Pero como usted los está creando inteligentes, ellos un día van a razonar y dicen: qué razón tenía mi papá. Qué razón tenía bien como decía mi mamá. ¿Sabe qué es? Los hijos que Dios nos ha dado no son ciegos. Ellos ven el esfuerzo de papi y mami. Y que es un principio del reino cuando nosotros servimos a Dios Todopoderoso. Mire que esto es vital y qué importante es cómo usted y yo llevamos esto, el servicio, el sacrificio que usted y yo hacemos. El servicio a Dios, iglesia, implica 3 cosas. Si puede anotarlo, hágalo. Número 1, el servicio en toda área necesita una entrega. Va a requerir tiempo y va a requerir esfuerzo. Todo servicio en cualquier nivel se haga requiere esa entrega, requiere tiempo y requiere esfuerzo. Piénselo. Una cosa es lo que usted entrega. Entrega, yo te lo doy, punto, te lo doy. Otra cosa es lo que usted comparte, ese tiempo que usted pone. Póngase a pensar. Todo donde nosotros servimos, en cualquier área de nuestra vida, requiere tiempo. Pero también el tercer elemento es esfuerzo que usted hace. Hay momentos que no siente servir, pero lo das al Señor. Por eso es que la Biblia incluso dice: que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor, no para los hombres, dice. Incluso mañana que usted va a trabajar, no lo haga por el dinero que le pagan. Eso es lo más bajo. El nivel más bajo en el trabajo, en la percepción, es que lo hago por lo que me pagan. Pero cuando le encuentro el saborcito al asunto, como dijo aquel gran pensador, encuentra algo que te gusta hacer y jamás volverás a trabajar. Ya no es trabajo. Pero ahora usted dice: bueno, yo lo hago para el Señor. Entonces lo hago lo mejor posible. Y que lo hago tan bien, pero tan bien, que terminan pagándome. Cambió la mentalidad. Pero si usted lo hace por dinero, son de las primeras personas que a la hora que hay que hacer recorte, le dicen: bye bye, thank you. Y uno dice: yo creía que era importante. A las 2 semanas ya te reemplazaron. Pero cuando usted hace aquello, como ese servicio, aquello que usted hace altamente accesible, allí donde dice: yo sé hacer esto, puedo hacerlo mejor, usted se da cuenta que Dios te abre puertas, porque el servicio dice: aquí el apóstol dice, el esfuerzo, el sacrificio que estoy haciendo, incluso si llegara a perder la vida, incluso las cárceles. Recuerda que lo metieron a la cárcel. Más bien, yo digo, la mayor parte de la Biblia le escribió este hombre, este gran apóstol, y le escribió en la cárcel. Él llegaba a una ciudad y no decía: ¿dónde está el Holiday Inn aquí? No, él decía: ¿dónde está la cárcel? Porque sabía que cuando iba a predicar terminaba en la cárcel. Terminaba adorando, una iglesia intercediendo por él y él escribiendo. Mire qué poderoso esto. Y siguiente, mire, cuando vemos esto del servicio, vale la pena. El servicio al Señor, le decía, implica esas 3 cosas: la entrega, el tiempo y el esfuerzo. Pero muchas veces el sacrificio cuesta la comodidad nuestra, cuesta esa energía, los recursos.
Así que por eso, sacrificio de servicio que te está dando a Dios, a las personas son bendecidas y usted exalta a Dios con su servicio. Y es donde usted dice, vale la pena lo que hago. Vale la pena lo que hacemos para el Señor. Vale la pena ir a trabajar mañana lunes. Esforzarnos en todo lo que tengamos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque vale la pena. Y aquí cuando viene el cuarto elemento. El cuarto elemento tiene que ver con el sacrificio a través con la generosidad. Mire, ya no solo la alabanza, la obediencia, el servicio, pero aquí envuelve el cuarto elemento del sacrificio y es la generosidad. Y esta generosidad es muy poderosa. Dice la Escritura, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¡Wow! Sacrificio. Entonces, la generosidad, mire, implica tres cosas. Uno es dar. Número dos es compartir. Y número tres es ayudar. Mire, tres elementos, se lo repito. Yo sé que está escribiendo y lo dije muy rápido. Estos tres aspectos son parte de la generosidad de una persona. Número uno es el dar. ¿Qué es dar? Es dar porque te voy a dar. Número dos es compartir. Compartir no es que te doy y me quedé sin nada. No, mira, tengo aquí esto, compartamos. Usted está siendo generoso no solo cuando da, sin esperar nada a cambio, sino también cuando comparte lo que usted tiene. ¿Qué tiene usted? Todos los recursos que tenemos que Dios nos ha permitido. ¿Qué tal nuestros talentos? Las habilidades. Aquellas destrezas que Dios te ha dado. Aquello para lo que te preparaste. Aquello para lo que fuiste a la universidad. Aquello para lo que la experiencia de la vida o el trabajo te lo ha dado. Todo eso son recursos. Número uno es lo que damos sin esperar nada. Número dos, el compartir. No es que te quedas sin nada, sino que we share it, lo compartimos. Pero está el tercer elemento y es la ayuda. Es cuando ayudamos a alguien debido a la necesidad que está pasando esa persona. Debido a las necesidades a nuestro alrededor, yo tengo algo que puedo dar para mejorar a aquella persona. Usted tiene y usted y yo tenemos mucho que dar, mucho más de lo que usted se imagina. Porque alguien estaba hablando de esto y decía, mire pastor, es que si yo tuviera como tiene usted, yo daría más. Y le dije yo, no. ¿Cómo que no, mejor? Ya, porque usted ve que el dar solo es dinero. Pero usted puede hacer cosas en dar por alguien más que no involucran costo. Por ejemplo, le decía yo, ¿qué habilidades usted tiene? Bueno, yo hago de todo. Ya sabe lo que yo opino de eso, ¿verdad? Ok, ¿qué más puede hacer? Dije, puede ir a un nursing home o a un hospital y orar por las personas. ¿Cuánto le va a costar eso? Ser voluntario en una iglesia. ¿Cuánto le cuesta? No requiere dinero. Es una mentalidad de dar que hoy necesitamos romper nosotros y decir, Señor, no me daba cuenta que mis sacrificios estaban estancados porque yo todo lo veo en dinero, pero puedo dar más. Tú me has dado más que dinero. Las dos manos donde puedo ayudar a mi compañero mañana. Mis palabras donde puedo enviar un mensaje por WhatsApp y ayudar a un familiar, darle una palabra que inspire a alguien, predicarle a alguien a través de un mensaje. Eso no requiere dinero. Iglesia, tenemos que salir de esa mentalidad de pobreza, de que todo lo vemos que es a través de dinero. Usted puede ayudar más de lo que se imagina, aunque no tenga todo el dinero que quiere. Pero todos podemos hacer algo. Y cuando uno da algo, adivine qué, Dios va a traer bendición. Eso es una ley divina. Porque usted está abriendo sus manos. Por gracia recibiste, dar por gracia. Esta es la figura más poderosa del cristiano. Es esta. No es la cruz solamente, sino que también cuando le inclinas un poquito, por gracia recibiste, das por gracia. Tocas el cielo y impactas en la tierra. Recibís del cielo y lo das aquí. Pero en el momento usted cierra aquí su mano para no dar, se tapa el canal donde fluía la bendición de Dios. Y todo lo que se estanca apesta.
Por eso Él quiere que seamos ríos de agua viva, donde fluyan las bendiciones, que no le tapemos nada a Dios. Démosle a Él lo que le corresponde. Porque en el momento tapas y dejas de dar tus diezmos y tus ofrendas, tu vida empieza a apestar. El problema es que uno no se da cuenta que apesta, pero los otros sí lo sienten. ¿Y qué fregado es? Como el orgullo, como el mal aliento. Y hoy se trata de reflexionar esto. ¿Cómo usted puede ser más generoso con sus palabras? Solo sus palabras. No le busque 5 patas al gato. No le busque en todo lo malo a las cosas. En todo busque ver qué usted resalta. Yo le voy a aburrir con esto, pero ahí le voy. Yo le cuento de este amigo Rafael. Falleció hace muchísimos años. Pero Rafael tenía la virtud y yo aprendí hasta después, me cayó a mí, ¿verdad? Digo, este Rafael en todo veía algo bueno. En todo. Y perdonen la expresión que es muy así, pero se la voy a querer contar. Mire, a veces íbamos caminando y Rafael decía, y todos decían, pobrecito, el perro se murió, mira cómo quedó. Y Rafael era el que tenía, Dios le ha dado esa virtud de ver algo bueno. Y dice, pero miren qué bonita la dentadura que tenía ese perro. Un perro muerto. Usted y yo podemos ser generosos con nuestras palabras a las personas que están a nuestro alrededor. Si Dios nos lleva mañana, que usted diga, se lo dije todo lo que le tenía que decir a mi esposa, que la amo, a mi familia, a nuestros hijos, a la iglesia, a sus amistades. Seamos generosos con nuestros abrazos. Seamos generosos con todo lo que Dios nos ha dado. Generoso con aquel que le pide ayuda. Si en cuanto sea posible, dice la vida, y está en tu poder, dice, ayuda al que puedes ayudar. Brinde esa ayuda, brinde sus talentos como sacrificio. El poder de ser generoso abre puertas donde usted da el compartir y el ayudar. Usted comparte, usted ayuda. ¿Y cuándo aprendemos a traer ese sacrificio vivo que nos habla la palabra de Dios? Entonces, ¿qué es lo que crea en nosotros? ¿Qué crea el sacrificio? ¿Qué produce en nosotros el sacrificio? Siguiente es que produce madurez espiritual. Das ahorita. ¿Qué produce el sacrificio en nosotros? Lo que Dios quiere lograr es que usted y yo nos volvamos más maduros de lo que ya somos. Estar maduros en el Señor. Aquella madurez espiritual que requiere. Donde las personas te pueden ofender, pero no te ofenden porque tú estás bien aceitado que solo se te resbala. No es que no te importe, sino que usted tiene una madurez espiritual. Sabe que usted acepta que las personas son diferentes a su alrededor. Que sus hijos incluso tienen diferentes personalidades. ¿Usted sabe que hasta eso tiene que ver con madurez? En poder aceptar las virtudes de otra persona. Poder aceptar incluso la opinión de otros sin que necesariamente esté de acuerdo. Porque lo que Dios va buscando en nosotros es esa madurez. Y esto es lo que produce el sacrificio en nuestra vida. Produce un crecimiento espiritual. Y ese siempre implica, el crecimiento espiritual implica un sacrificio. No hay madurez sin renuncia, iglesia. Por ejemplo, perdonar cuesta. Servir cuesta. Orar cuesta. La santidad cuesta decisiones. El amar también cuesta. No es fácil los sacrificios. Pero en Primera de Pedro 2:5 dice, ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:5. Entonces, la vida cristiana no es una comodidad, es una transformación. Uno se acerca a Dios porque quiere ser transformado. Y mire, el secreto del cristianismo es la obediencia, pero el impacto, cómo la gente va a ver el cristianismo en nuestra vida, es por los cambios que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra manera de ser. Pero también el sacrificio siguiente produce, mire, el sacrificio abre puertas espirituales. No solo busca que seas maduro, número 2,
va a abrir puertas espirituales. El sacrificio, porque para Dios es tan importante la adoración cuando le traemos ese sacrificio en ese altar. El sacrificio abre puertas espirituales. Es que eso es poderoso. Vemos en la Biblia que un altar siempre precede a la manifestación de Dios. Para que haya una manifestación de Dios, estuvo siempre un altar, pero no vacío. Había ofrenda. ¿Se acuerda cuando Noé hizo un pacto? Vino el pacto con Dios, pero el pacto vino después del sacrificio, no antes. ¿Qué tal Elías? El fuego cayó no antes del sacrificio, primero fue el sacrificio en el altar y luego cayó el fuego de Dios que consumió todo aquello. Cristo, ¿qué tal? La resurrección vino después del sacrificio, donde Él se presentó como ese cordero inmaculado, sin manchas. Se entregó como sacrificio por cada uno de nosotros. Iglesia, donde hay entrega, allí Dios se manifiesta. Donde hay entrega, hay manifestación de parte de Dios. Dígame, ¿en qué área usted se ha entregado? Mire, entréguele eso a Dios. Tal vez hoy, esta tarde, has venido con una lucha o hay algo en tu vida que te sigue atando. Tal vez una cadena, tal vez algo que te detiene a ti. Déjaselo a Dios. Preséntaselo como sacrificio. Porque donde hay entrega, Dios se va a manifestar en tu vida. Y por último, para ir cerrando, es esto, que el cristiano no solo cree en el sacrificio de Dios, Él es el sacrificio vivo. Cada uno de nosotros hoy tenemos que hacer eso. Y decirle, Dios mío, aquí está mi vida. Por eso, en un momento yo le quiero invitar a que hagamos eso hoy esta tarde. Donde digamos, Señor, ¿qué área de nuestra vida? ¿Qué área de mi vida necesita ser entregado? Porque el sacrificio es importante en el cristiano. ¿Por qué? Porque es la base del evangelio. Mire, es la respuesta al amor que Dios nos da. Es nuestro sacrificio. Mire, cuando usted sacrifica algo a Dios, es decir, tú eres Señor de mi vida. Por eso te presento ese sacrificio. Y el sacrificio tiene que ver con ese lenguaje de la adoración, ese camino a la transformación. Y es el lugar donde Dios se revela. Es por eso que esta tarde yo quiero hacerle ese llamado a usted. ¿Qué es lo que usted hoy le va a traer al altar a Dios? Ya, si usted tiene problema con el dinero, tranquilo, ya levantamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero hoy piense qué más necesita entregarle a Dios como sacrificio. En un momento vamos a abrir aquí el altar. Y yo voy a pedir que el equipo pastoral esté conmigo aquí al frente. Y otros líderes que quieran, vamos a orar. Pero iglesia, hoy en un momento, e incluso vamos a terminar la transmisión, para poder hacer esto tan personal, tan íntimo. Saber que Dios hoy nos está llamando a decir, ¿qué necesitas sacrificar? ¿Qué área en tu vida necesitas soltar todavía? Trae esa carne al altar. ¿Sabe lo que atrae la presencia de Dios? Es el olor a carne muerta. Porque el sacrificio era aquello que había muerto y se presentaba delante de Dios. Es por eso que yo quiero hacer esta invitación. Y si usted está acá incluso y dice, pastor, yo todavía no he entregado mi vida al Señor Jesús, queremos invitarte a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y tú lo puedes hacer y te voy a invitar que hagas esta oración conmigo, como si fuera la primera vez que estoy entregándole mi vida al Señor. Y que le digas, Padre Celestial, reconozco que soy pecador, que mis pecados me habían apartado de ti. Hoy te doy mi vida y con mi boca confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesucristo, por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Perdóname y recíbeme como tu hijo. Y a partir de hoy te voy a servir todos los días de mi vida. Gracias, Jesucristo, por ser mi Señor y mi Salvador. En tu nombre oro al Padre. Y todos los presentes aquí decimos amén
y amén y amén. Gracias a quienes nos vieron a través de las diferentes áreas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Va a ser hasta el próximo domingo para